la cartilla de Eclipse SAS. Hemos trabajado cuidadosamente para poder brindar a nuestros lectores información que les permita despejar muchas interrogantes sobre el tema de los impuestos que tiene el ciudadano del común, sobre todo al momento de tener que pagarlos. En esta cartilla encontrará parte de la historia de nuestros tributos, cuáles tienen una final o uso específico. Aprenderá a reconocer tipos de impuestos de orden nacional, departamental y regional. Podrá comparar nuestra actualidad fiscal con la historia y finalmente comprenderá la influencia que tienen los impuestos en la economía y el desarrollo de un país y una sociedad. Se elabora con la intención de presentar a los lectores de forma dinámica explicando lo relacionado con los impuestos en Colombia, dando a conocer los principales cambios de las tarifas a lo largo de la historia y las leyes que asimismo lo respaldan, con un solo interés en investigar el nacimiento, clasificación e importancia de estas obligaciones financieras que son aplicadas a la mayoría de las empresas y a la población. Y por último, es importante mencionar que durante la lectura de la presente investigación podrá encontrar conceptos claros para una fácil comprensión y también estarán resaltados algunos aspectos más importantes y relevantes de la cartilla. Nuestro objetivo general es brindar información sobre la finalidad y el ordenamiento de los impuestos en Colombia, teniendo en cuenta su evolución y su historia como punto de partida. Nuestro primer objetivo específico es reconocer los impuestos más importantes en Colombia y asimismo reconocer sus funciones. El segundo es determinar el recorrido de estos impuestos en la economía del país del año en curso. El tercero es comparar la variación de estos impuestos por medio de una pequeña comparación entre su normativa del 2017 y del 2020. Para finalizar, nuestro cuarto objetivo específico se basa en concientizar por medio de actividades didácticas la importancia y las afectaciones que tienen estos impuestos en la República. En Colombia podemos clasificar los impuestos de manera geográfica. El impuesto nacional afecta a absolutamente todas las personas, tanto naturales como jurídicas, que residen en el país. En cambio, los impuestos municipales son determinados por cada departamento en cuestión. Por otro lado, existen impuestos tanto directos como indirectos. Los primeros afectan al ingreso, la renta y la riqueza de las personas, tanto naturales como jurídicas, mientras que los indirectos recaen sobre la venta de bienes, la prestación de servicios, las importaciones, el consumo, la producción, entre otros aspectos. Impuesto sobre la renta. Este impuesto es un impuesto que grava la utilidad de las personas, empresas u otras entidades legales. El impuesto a la renta es parte importante del sistema tributario porque liga el ahorro con la inversión y tiene repercusiones sobre los incentivos en los mercados laborales y los emprendimientos. Además, este va dirigido a los trabajadores que superen cierto tope de ingresos salariales mensuales. El impuesto sobre el valor añadido, o IVA, grava el consumo de particulares y empresas, pero solo lo pagan los particulares. Las empresas interactúan en un doble sentido. Cobran el IVA por las ventas a sus clientes y pagan el IVA por las compras a sus proveedores. ICA, el impuesto de industria y comercio. Los contribuyentes que están obligados a declarar y pagar son todos aquellos que realizan actividades industriales, comerciales o de servicios dentro del territorio nacional y que sean personas naturales o jurídicas. Retefuente. La retención en la fuente es una forma de recaudar anticipadamente el impuesto de renta, el cual el Estado cobra anualmente. Toda persona o empresa que tenga la calidad de agente de retención en la fuente debe presentar la respectiva declaración en la cual se deben relacionar todas las retenciones en la fuente que se hayan practicado a título de impuesto a la venta e impuesto a las ventas. Identificar los tipos de impuestos utilizados para realizar correctamente las contabilizaciones. 2.
Interpretar los conocimientos teórico-prácticos de los impuestos y su aplicación en la vida real. 3. Desarrollar diferentes usos y clases de los impuestos especiales. 4. Saber diferenciar contribuyentes que utilizan el impuesto como el IVA y saber en cuáles no aplica. 5. Implementar los conocimientos de los impuestos en los movimientos financieros realizados en actividades de clase o las guías. Ejes esenciales. 1. Reconocimiento e identificación tributaria. 2. Aplicación de la empresa creada y la vida cotidiana. 3. Ejecución de las actividades financieras como utilización correcta de los impuestos. Ejes de complementación. 1. Organización y desarrollo de actividades que ejerciten el conocimiento. 2. Práctica en un ambiente laboral. 1. Analizar las competencias planteadas en el módulo de formación del SENA para los impuestos. 2. Identificar los ejes para el desarrollo de competencias básicas de las contabilizaciones. 3. Conocer la estructura y utilización de cada tipo de impuesto. 4. Conformar equipos entre instructores de contabilidad y las estudiantes en cada uno de los grupos para establecer relación de las competencias de los impuestos con la implementación en la contabilidad para el desempeño seguro y eficaz. En cuanto al recorrido que lleva Colombia en materia de impuestos, desde su creación en 1821, se establece mediante la Ley 30 del Congreso Constituyente de Cúcuta que por primera vez un colombiano debe pagar el impuesto de renta con una tarifa del 10% anual sobre el ingreso producido por su tierra y su capital. Cabe resaltar que Colombia se ha destacado por tener 12 reformas tributarias creadas con el objetivo de equilibrar el déficit fiscal en cuanto a los impuestos básicos. Sin embargo, resalta un factor común que es la evasión tributaria. Con todo esto podemos aclarar que durante el tiempo se han venido imponiendo impuestos nacionales, departamentales y municipales. Como municipal podemos encontrar el ICA, Impuesto de Industria y Comercio. Como departamental podemos encontrar el Impuesto de Registro y como nacional podemos encontrar el IVA. En 1966 se crea el IVA en Colombia. En sus inicios, un tributo monofásico en el campo manufacturero. La tarifa general de este tributo era el 3%, pero existían otras tarifas diferentes al 5, al 8 y al 10%. En 1971 se introduce impuesto al valor agregado IVA sobre los servicios. Se modifican nuevamente las tarifas y pasan del 3, 8, 10 y 15% al 4, 10, 15 y 25%. En 2014 se divide a los responsables de IVA en grupos, ya sea por sus ingresos brutos o sus actividades económicas. En el primer año de inicios laborales era obligatorio presentar una declaración bimensual. Para el segundo año se tomará en cuenta el periodo a declarar de acuerdo con los ingresos del año anterior. El impuesto de industria y comercio nace en 1826 cuando se estableció una contribución industrial mediante el cual se obligaba a todas aquellas personas que desarrollaran una actividad industrial, comercial, artes y oficios para obtener una patente de este funcionamiento. El desarrollo de la economía desde 1886 hasta la fecha ha evolucionado considerablemente. Sin embargo, se han originado nuevas formas de explotación económica que no encajan dentro de nuestras definiciones de actividades contempladas, que hace referencia a un sinnúmero de dificultades y discusiones en cuanto a la jurisprudencia territorial. Para
concluir todo este tema que hemos venido abarcando, recordamos que en Colombia existen 4 principales impuestos que se rigen en la actualidad. El primero es el impuesto IVA, que es el más común y el más conocido por todas las personas, el impuesto ICA, el impuesto retefuente y el impuesto de la renta. El impuesto ICA o el impuesto de industria y comercio tiene un valor del 0,2% al 1,4% dependiendo del caso. El impuesto del valor añadido o agregado, es decir, el IVA, tiene generalmente un porcentaje del 19%. En casos especiales puede llegar a ser del 5 o del 0%. El impuesto a la renta tiene un valor del 25% sobre el valor del patrimonio del año 2019 y el impuesto de la retefuente tiene un valor del 11% para las personas jurídicas o similares a estas o en general. Bueno, también tenemos que recordar que estos impuestos tienen una clasificación específica, que también gracias a esta cartilla tenemos un conocimiento más amplio sobre estos. Está la clasificación geográfica. En esta clasificación encontramos los impuestos nacionales y los municipales. Los impuestos nacionales abarcan generalmente para todas las personas, tanto naturales como jurídicas, y los impuestos municipales son dados por cada departamento en cuestión. Además de esto, encontramos los impuestos directos y los impuestos indirectos. Los impuestos directos recaen sobre los ingresos de todas las personas, tanto naturales como jurídicas. Y los impuestos indirectos recaen sobre las ventas, los servicios públicos y demás. En Colombia, además, estos impuestos no siempre han sido lo que son actualmente, puesto que han habido 12 reformas que han hecho que estos tengan ciertos cambios estructurales a lo largo de la historia, convirtiéndose en lo que son actualmente. Además de esto, gracias a esta cartilla, los lectores o estudiantes podrán tener un gran conocimiento sobre el manejo de los regímenes en los impuestos para diferenciarlos y entender un poco más sobre cómo se lleva a cabo, es decir, del impuesto IVA en el régimen común o régimen simplificado, etc. Así con el resto de los impuestos. Además de tener el conocimiento de los regímenes, podremos tener un conocimiento sobre una pequeña parte de la historia de lo que han sido estos impuestos, además del manejo, sus porcentajes, entre otros factores que son muy importantes para nuestra vida, tanto financiera como cotidiana.